Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Mikaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo cuento mitológico. Hoy vengo a hablaros de Ilitia, la diosa griega de los nacimientos y las comadronas. Ilitia no es una diosa tan conocida como otros dioses olímpicos, pero sus conexiones familiares son muy importantes. Era una de las hijas legítimas de Zeus y de Hera, y esto tiene bastante sentido porque su madre era la diosa del matrimonio y por tanto los nacimientos era un aspecto muy relevante de, las uniones matrimoniales en la antigüedad. Ilitia tenía además asociaciones con diferentes figuras divinas. Tenía asociación con las Moiras, por el hecho de que estaba presente al inicio de cada vida. Se la asociaba también con otras diosas que ejercían ocasionalmente como parteras y por tanto esas diosas recibían el epíteto Ilitia, por ejemplo Artemisa, famosa entre otras cosas por ayudar a que su hermano naciese. Se la llama a veces Artemisa Ilitia, y sospecho que esto tiene cierta conexión con el hecho de que a veces se refiriesen a Ilitia en plural, es decir, las Ilitías. Y si bien, es posible que una diosa se multiplicase y apareciese como varias versiones de sí misma, lo cual ayudaría a atender un parto, también es posible que haya textos en los que se hable de las Ilitías en plural y no sea solo la figura mitológica de Ilitia, sino las diferentes diosas ejerciendo como Ilitías en ese nacimiento. Pero bueno, eso último es mi teoría personal, así que tomadlo con un granito de sal. Ilitia, como es una diosa relacionada con los nacimientos principalmente, y a veces se la asocia con el principio del año, aunque no es su aspecto más relevante, se la ve como una diosa muy centrada en esa labor y por tanto no tiene demasiados mitos sobre romances y aventuras, etcétera, etcétera, etcétera. No he visto ninguna versión fiable en la que la definan estrictamente como una diosa virgen, pero desde luego no se le conoce marido. Sin embargo, sí que se le conoce una historia sobre su hijo. Veréis, hubo una vez en la que los arcadios atacaron la ciudad de Elis, y sus ciudadanos obviamente crearon un ejército para defenderla. Sin embargo, cuando se estaban preparando para enfrentarse a los enemigos, apareció una mujer madura llevando a un bebé en brazos y anunció que había traído a su hijo para defender la ciudad. Cuando dejó al niño en el campo de batalla, este se transformó en un dragón serpentino que espantó a los arcadios. Y bueno, los habitantes de Elis estaban obviamente encantados y tras asegurarse de que sus enemigos estuviesen derrotados y espantados del todo, decidieron bautizar al bebé dragón Sosípolis, que significa salvador de la ciudad, y crearon templos y altares para adorarlo tanto a él como a su madre, que era Ilitia. De hecho, parece ser que había al menos un santuario en el que se honraba a ambas figuras divinas, pero además tenían allí como una serpiente que era atendida y alimentada personalmente por una sacerdotisa anciana, lo cual me parece bastante chulo. Y bueno, se convirtió en una figura divina poco relevante, pero si nos paramos a pensarlo, un bebé que se transforma en dragón para salvar gente es bastante chulo y bastante inusual en la mitología griega, así que personalmente me gusta mucho. Ahora bien, ¿quién era el padre de Sosípolis? No lo sabemos. De hecho, quizá no tuviese padre en absoluto. La realidad es que si los dioses tienen poderes maravillosos y las diosas tienen poderes maravillosos, una diosa asociada con los nacimientos tendría la capacidad de crear un bebé por sí misma. Y bueno, de hecho, es un concepto que existe en la mitología y en la realidad se llama partenogénesis. Así que es bastante posible que Ilitia sintiese compasión por esta ciudad y decidiese básicamente convertirse en madre con el propósito de salvarla y de paso añadir una pequeña deidad con escamas al panteón. Pero bueno, hasta aquí la historia. Podría hablaros de más aspectos de Ilitia, tiene alguna que otra historia interesante, sobre todo relacionada con su madre, Hera, pero no me voy a enrollar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis y todo ese rollo, y nos vemos en el próximo. ¡Chao!